El problema nos dice una almohadilla de soporte elastométrico que consiste de dos placas de acero unidas a un elastómetro de cloropreno, que es un caucho artificial. Se somete a una fuerza cortante V durante una prueba de carga estática. Esa fuerza entonces está sobre la superficie, que en este caso es superior, ¿sí? Las dimensiones de la almohadilla son de 125 milímetros, 240 milímetros del otro lado, y el elastómetro tiene un espesor de 50 milímetros, que en el fondo es la altura que se muestra aquí en la imagen. Cuando la fuerza V es igual a 12 kilonewton, la placa superior se desplaza lateralmente 8 milímetros con respecto a la placa inferior. Nos preguntan entonces cuál es el módulo de elasticidad G cortante del cloropreno. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una imagen horizontal, ¿sí? O sea, de la cara lateral. Esto aquí abajo entonces se mantiene, que es el lado B, y la cara superior se desplaza unos 8 milímetros, dice. Y entonces queda más o menos esa figura, ¿sí? Corremos una placa respecto a la otra, entonces esto se deformó. Aquí tangencialmente a la placa superior entonces está la fuerza cortante B. Y sabemos entonces que esta altura son 50 milímetros. Inicialmente esto estaba recto, ¿cierto? Era como un paralelepípedo. Sin embargo, después aquí modificamos el ángulo y ya no es pi medio, sino que es pi medio menos algo. Y ese algo para nosotros entonces es la deformación unitaria cortante. ¿Ya? Y bueno, esto tiene que seguir siendo 90 grados. Así que eso que se perdió lo gana en la zona abierta. Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos dicen cuánto es el esfuerzo cortante. Tenemos las dimensiones de los lados, que en este caso el área en el que se distribuye esta fuerza cortante es A por B, ¿cierto? Esto es la parte superior de la placa, entonces con eso podríamos calcular cuánto vale el esfuerzo de corte. Entonces ese tau está sobre esta superficie y su magnitud es V entre A por B, que lo podemos calcular. Porque la fuerza son 12 kilonewton, o sea 12.000 newton. Y el área la vamos a dejar en metros, sería 125 por 10 a la menos 3 metros. Y la otra es 240 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué valor tendría eso? No sé si tienen alguna calculadora. Entonces esto da 400.000 newton. Perdón, newton dividido metro cuadrado, eso es pascal. ¿Ya? Entonces, el tau vale 400.000 pascal y positivo, porque según nuestra convención, ¿sí? Esto lo que hace es disminuir el ángulo entre las placas. Y ese ángulo lo vamos a determinar. Ya, entonces esto es positivo y debemos ocupar la ley de Hooke para esfuerzos de corte para poder determinar cuánto vale el G. Que según la imagen teníamos esto, ¿sí? Teníamos que esta altura era T, y esta la vamos a llamar D, donde T eran 50 milímetros y D eran 8 milímetros.
Y entonces, aquí tenemos que el ángulo se redujo en gamma. Y como se redujo, entonces ese esfuerzo, o sea, esa deformación unitaria cortante, que es gamma, es positivo, ¿cierto? Porque lo que hizo fue disminuir el ángulo entre las dos placas. Y por lo tanto, tenemos el tau positivo, tenemos el gamma positivo. Ahí podríamos despejar el G. El tau ya lo sabemos y nos falta determinar el gamma, que es la deformación unitaria cortante, pero eso lo podemos hacer usando trigonometría. Porque tenemos que la tangente de gamma, siguiendo la imagen en esta parte, esto es un triángulo, tenemos que cateto adyacente es T, el opuesto es D, y entonces sería el opuesto que es D dividido T, que en el fondo sería 8 dividido 50. ¿Sí? Esto va a dar un número muy pequeño. Y entonces, como sabemos que es pequeño, en estas partes siempre podemos hacer uso de las expansiones en serie de Taylor. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hacían seno de x igual a x, aproximadamente cuando era pequeño, ¿cierto? Para la tangente también pasa eso. Tangente de x es x cuando x es pequeño, ¿sí? Y en este caso estamos en este régimen, ¿cierto? No desplazamos mucho una placa de la otra. Y entonces, esto lo podemos aproximar simplemente por gamma. ¿Ya? ¿A todo esto cuánto? 8 dividido 50. 0,16. Por los datos que tenemos, ¿no? ¿Ya? Y entonces... Saqué la tangente a la menos 1. O sea, porque eso es tangente, ¿no? Sí, no es necesario. No es necesario. O sea, si quieres ser más exacto, sí. Pero esto es una buena aproximación porque lo que tú desvías es muy pequeño. Siempre es muy pequeño. Piensa estos 0,16 radianes. Profe, ¿Sí? ¿por qué hay medio como gamma? En esta parte. Sí, Inicialmente esto estaba en 90 grados, ¿cierto? sí. Aquí. En la diagonal sería el medio. Estaba en 90 grados, ¿sí? Pero resulta que esta placa la desplazaste. ¿Y en cuánto la desplazaste? Bueno, en lo que nosotros llamamos deformación unitaria cortante, ¿cierto? Entonces el ángulo final es el inicial menos lo que le quitaste. Y por lo tanto, como esto sigue teniendo 90 grados en conjunto, entonces a esto lo único que le queda es ser gamma. ¿Ya? Y entonces, lo que tenemos acá, ya tenemos el tau. El G no lo conocemos, pero también conocemos la deformación unitaria cortante, y entonces Ahí sacamos. aquí podemos despejar, ¿cierto? Nos queda 400.000 pascal, que es el tau, es igual a G por 0,16, ¿sí? Pero el ángulo da como 10 grados, ¿sí? No, ¿Sí? pues si lo convertía a radianes. Ah, va bien. Sí. Ahí está. Sí. ¿Cuánto da eso? 400. 400.000 y 0,16. Un radián vale el No, ahí dice 40. ¿Un radial? Sí, dice 40.000. Ah, me equivoqué entonces. 2 millones y medio. 1 millón. 2 millones y medio. ¿Cómo se hacía la conversión de grados? 3 millones y medio. Esperemos un poquito. Acá hay 250.000. Acá hay 2 millones y medio. Y esto entonces se mide en pascal. Y esa es la deformación unitaria cortante. O sea, perdón, el módulo de Young cortante. O de Cisay. Ahora, si ustedes quieren ser más precisos, lo que podrían hacer es ocupar tangente a la menos 1 de los valores que hay. Y entonces les va a dar el número exacto de gamma, que es la deformación unitaria cortante, y eso va a estar en radian, o debería estar en radian. ¿Cómo se pasa de Bueno, se hace una proporción ahí, ¿sí? Sí, Sí. sí.
pi radianes son 180 grados. Y eso, entonces con eso ya podemos calcular el módulo de Young constante.